Hola chicos, por una vida debajo, más allá y junto al mar. Este es el lema de esta marca. Aquí tenéis la referencia completa del reloj que vamos a revisar hoy. La cajita, vamos a ver qué hay dentro. Nos encontramos con la garantía. El reloj tiene una tarjetita que nos indica el modelo. Y vamos a verlo. Bueno, este reloj me llamó la atención que está todo lleno de plásticos, lo cual me gustó mucho, pero me tiré un buen tiempo. Fijaos, quito el plástico del cristal, ahí debajo hay otro, en la parte trasera había otro y todo el armis estaba lleno de plásticos. Me tiré un buen rato quitando plásticos. Fijaos todos los plásticos que quité. ¿Qué fue lo primero que me llamó la atención de este reloj? Su peso. Fijaos bien, el Seiko Sumo, que es el que más pesa de todos los que tengo, 176 gramos y este 181 gramos, 5 gramos más. Después ese tratamiento azulado que le han dado, ese tinte que le han dado al cristal, que lo hace muy bonito, sobre todo en la parte de los cantos que son redondeados. Fijaos bien cómo gira ese azulado. Satinado en el armis, en la parte exterior e interior, pulido con esa forma de grano de arroz. Fondo visto. Y toda la caja es satinada. Además, un satinado no muy refinado. Yo creo que lo han querido hacer así para dar esa sensación de acero duro, no muy elegante, sino más bien de resistencia, de consistencia. Si te está gustando el vídeo, suscríbete al canal, activa las notificaciones y dale a like. Tiene dos coronas, las dos están pulidas. La más importante, que es la de cambiar las horas, es la que lleva el logo de la marca, que es una vela. Es la vela de los veleros de los barcos deportivos. Corona roscada, parada de segundero. Y la otra corona es para mover el bisel, que es un bisel bidireccional. El cristal es de zafiro y tiene tratamiento antirreflejos. El cierre está grabado y es deployante. También dispone de extensible para el traje de neopreno. Tiene un diámetro de 42 milímetros, una longitud de 50 milímetros, un grosor de 15 milímetros y una anchura entre asas de 20 milímetros. Eché de menos que en las asas no hubiese el agujerito para quitar fácilmente los pasadores. Una vez quitado el armis, nos damos cuenta que el eslabón final es sólido y macizo, lo cual le da consistencia. Y fijaos bien que aunque toda la caja tenga esa apariencia mate, alterna partes que son un poco más mate y otras que son un poquito más pulidas. No hay ningún brillo espejo, pero queda bastante bien. Me gustó mucho la limpieza y esa forma de petróleo negro, como dice la marca, que tiene el dial. Me gustaron esos pivotes en forma de plástico que hay entre los índices. Aquí vemos otra vez el tintado. Y un lumen muy bonito que alterna verde con azul. Vamos a compararlo con el Seiko Baby Marine Master, que es el reloj que tengo con más lumen. Pues el que más lumen tiene de los que tengo es el Seiko Sumo. Y vamos a ver también con el Seiko SKX 007. Gracias al cristal de zafiro en la parte posterior podemos ver un movimiento japonés NH35 de Seiko.